Tanto las historias propias como las que nos apasionaron constituyen la esencia de quiénes somos, aunque nosotros mismos no sepamos bien quiénes somos, dice Peter Orner. En cada episodio invitamos a editoras, escritores, libreras y agitadoras de lectura para conversar sobre aquellos libros y autores que les apasionan. Biografías Lectoras es una conversación en donde pensamos nuestras identidades a partir de la lectura. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Qué historias nos abrieron a nuevos mundos? ¿Con quiénes compartimos nuestras lecturas favoritas? Bienvenidos y bienvenidas a Biografías Lectoras, edición Feria de Editores 2025. Alguien dejó olvidado un libro en el funeral de su hermano de 9 años. Ese libro se convirtió en el iniciador para Socorro Venegas, un puntapié que germinó en una vida atravesada por y para los libros. Socorro estudió comunicación social y literatura. Recibió múltiples becas y premios y, fundamentalmente, es una de las editoras y escritoras mexicanas más valoradas de su generación. En su obra, el duelo y la literatura son dos caras de una misma moneda. Hola a todos y a todas, estamos acá en la Feria de Editores 2025. Mi nombre es Valentina de Mandolina Libros, estamos con Socorro Venegas, gracias por estar acá. Quería arrancar esta entrevista consultándote por tu primera escena de lectura, la primera escena que recuerdes de vos como lectora. Gracias, Valentina, por la invitación, por esta entrevista. Mi primera y más entrañable imagen y memoria de lectura es problemática para mí, ¿sabes? Porque yo no sé si estaba leyendo o estaba buscando desesperadamente algo, ¿no? Tenía 11 años y acababa de morir mi hermano menor, que había estado enfermo de leucemia mucho tiempo. Él murió a los 9 años. Y entonces alguien en el funeral dejó olvidada una novela, una novela francesa, con una historia romántica sobre Napoleón y una novia a la que dejó para casarse con Josefina en sus pasos a la fama. y me atrapó esa historia y se volvió como, a ver, nunca busqué quién había olvidado el libro, obviamente me lo apropié, me lo robé, lo conservé y esa lectura que hacía encerrada en mi cuarto, ¿no? Porque era muy triste salir de mi habitación y ver a mi madre y ver a mi padre y sentir como pues ese vacío tremendo que se ve instalado en casa, ¿no? Como cuando estás, la sensación era como estar en un barco que estaba hundiéndose. Y esa lectura para mí fue fundamental. Yo no fui una niña que haya crecido en un ámbito lector. Lo descubrí, de alguna manera yo me apropié de ese mundo como lo hice con esa novela. Yo hice míos los libros porque los necesitaba y me parece que es una de las más legítimas maneras de volverse lector. Y a partir de esa primera lectura vos sentís que se abrió ese mundo de el libro como forma de atravesar ese duelo. Creo que nunca para mí ha sido tan elaborada mi relación con la lectura como para que tenga un sentido, una utilidad de ese tipo, ¿no? Pero, y creo que está bien eso, que la literatura ni se escribe ni existe para salvar a nadie y que el efecto colateral maravilloso, totalmente inesperado, es que nos puede salvar, ¿no? Y eso es lo que a mí me sucedió, claro. ¿Y qué sentís que pasó desde ese primer momento hasta, por lo menos hasta esa primera decisión de decir, bueno, voy a estudiar comunicación y si bien no es estrictamente letras o algo totalmente vinculado, ese acercamiento a la literatura por ese lado? Yo no quería estudiar comunicación en realidad, pero la ciudad donde vivía, cuando terminé bachillerato, lo que yo quería era estudiar letras, lo que quería era estudiar literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero yo no vivía en la Ciudad de México, donde está la UNAM, y entonces los trámites, el papeleo, digamos, de la escuela, del bachillerato, salían como extemporáneos para poder pedir un lugar en la UNAM. Entonces no estuve a tiempo y tomé la carrera que me pareció más cercana a las humanidades, más cercana a la escritura, y no estuvo mal.
haber estudiado comunicación al final porque me acercó a otros lenguajes, por ejemplo a la prensa escrita, hice guiones de radio también, me interesó muchísimo también el lenguaje cinematográfico, entonces pude encontrar otras perspectivas y pude tal vez también escribir sin entrar necesariamente como en la lógica del programa de estudios, en la formación o en la educación más formal de la literatura, y me formé como por fuera y en relación también con lo que aprendí en comunicación, pero como tenía también esta ilusión de estar en la carrera de letras, cuando terminaban mis clases de comunicación me escapaba y me iba a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y me metía a las clases que me interesaban. Entonces entré, por ejemplo, al taller de cuento de Juan Villoro o a una clase maravillosa con una profesora que enseñaba literatura mexicana del siglo XIX y descubrí unos mundos que yo misma me fui diseñando como mi plan de estudios que respondía mucho a mi curiosidad, ¿no? Bueno, grandioso eso, hacer una carrera medio elige tu propia aventura a partir de los intereses. Sí. Acá vos decías esto de la escritura más por fuera. ¿En qué momento apareció esa Socorro escritora? Pensando, ¿no?, en ese primer momento de lectura que nos decías hace un ratito, bueno, ¿en qué momento apareció la escritura? Esto fue tiempo después. Sí, empecé a leer alrededor de los 11 años. Sentí y no paré, o sea, a partir de ese momento yo busqué los libros y mis compañeras de escuela que sabían de esta avidez que tenía por leer, me traían los libros que encontraban en su casa. Entonces leí las cosas más extrañas sobre ovnis, leí El hombre invisible, leía toda clase de novelas cursis, era una devoradora, ¿no? Pero también así fui entendiendo qué me gustaba, fui intuyendo también cuando encontraba algo que era distinto, que era otra cosa. Entonces recuerdo, por ejemplo, en una revista de rock, que también yo no discriminaba nada, me gusta mucho pensar en ese, me parece que es también una forma interesante de hacerte lector, ¿no? Seguir esa curiosidad y no tener prejuicios. Y en esa revista de rock yo encontré una entrevista con un cantante de una banda de rock que citaba un poema de un poeta mexicano que se llama Javier Villaurrutia, y era un poema que se llamaba Nocturno Mar. Y yo lo leí y lo volví a leer y yo decía, ¿esto qué cosa es? Yo estaba muy acostumbrada a leer y a buscar historias que me contaran, como un poco mi patrón se fue construyendo a partir de aquella novela de esa primera novela que leí, y quería historias, necesitaba historias, pero de pronto eso me rompió completamente mi inercia lectora, y lo memoricé además, ¿no? Después lo busqué completo y empecé a buscar más que había de Villaurrutia, y luego pues, él era de una generación llamada contemporáneos, me fui interesando más y más, y entonces comencé a leer más poesía, y con eso lo que me pasó es que lo primero que quise escribir fue poesía, ¿no? Y afortunadamente descubrí que ese no era mi camino, era pésima para eso. Empecé a ir a un taller literario, todo esto pasó como entre los 15, los 16 años, a los 17 estaba ya muy instalada en un taller, y donde debo decir que a los primeros poemas que publiqué, que compartí, no les fue mal, pero yo sabía que me había esforzado mucho y que no me hacía feliz escribir eso, y que junto con la dificultad tenía que haber en algún punto una dosis de alegría que no encontraba allí. Entonces empecé a escribir historias y me quedé allí, ¿no? Lo mío era, qué curioso, lo mío era esa vuelta, ¿no? Volver a la novela, volver a la narrativa, que fue lo primero con lo que me encontré. ¿Y ahí recordás algún escritor o alguna escritora que haya sido un norte, que vos hayas leído y hayas dicho, me gustaría escribir así o algo del estilo de esto?
Bueno, cuando leí lo de Villaurrutia, pues este poema, por ejemplo, dije, ¿cómo? Nocturno, mar amargo, mira, comenzaba así. Nada podrá ser más amargo que este mar que llevo dentro, este mar antiguo Edipo que me recorre a tientas. Yo, a ver, no sabía ni quién era Edipo, no había llegado como todavía a muchas cosas, pero eso me tocaba de una manera, me revolcaba completamente, y entonces yo quería eso. Y sabes que en el tiempo, ahora que lo pienso, gracias a tu pregunta, creo que por eso es tan importante para mí leer poesía, y leer poesía cuando estoy escribiendo, y es como un ritual para mí antes de sentarme a escribir, a continuar mi trabajo con un cuento, con una novela, con un libro híbrido en el que ahora estoy trabajando. Para mí es un umbral indispensable antes de comenzar a revisar, leer en voz alta algo de poesía. Ayer aquí en la feria, por ejemplo, me compré todo lo que encontré de traducciones de Mary Oliver, que no me ha sido fácil encontrarlo en México. Mi único tema allí es que la traducción es argentina, muy argentina, entonces yo estaba dudando mucho y decía, pero esto de que no me imagino a Mary Oliver con el voz, con el sabés, pero bueno, tuve que tomar una decisión y me quedé. Y es grandioso, vas a ver que cuando te dejes poseer por el espíritu argentino, eso va a estar muy bien, esa experiencia. La leeré con una empanada al lado. Y un mate del otro. Exacto. Después hiciste una maestría en letras. Ahí, cuando empezó la formación más académica o institucional, ¿aparecieron lecturas nuevas, textos y autores que hayan aparecido en ese momento? ¿Recordás alguno en particular? Me acuerdo mucho de un seminario que tuve con un gran cuentista y un gran profesor mexicano que se llamaba Federico Patán, gran maestro, y recuerdo ese seminario porque leímos cuentos, y sobre todo en una época en la que no se buscaba autoras, y él sobre todo dedicó ese seminario a mujeres cuentistas, y me gustó muchísimo, ¿no? Allí creo que por primera vez leí a profundidad autoras como Amparo Dávila, como Inés Arredondo, y quizá allí también me pasó algo, porque descubro en ese momento cuántas autoras mexicanas y latinoamericanas, cuántas cuentistas no había leído o había leído superficialmente. Y esto también como una cosa anómala, ¿no? De que un profesor, en uso de su libertad de cátedra, construye su programa de esa manera, porque si nos basamos en los programas oficiales de los planes de estudio oficiales de la academia, de las licenciaturas o las maestrías o los posgrados en literatura, vamos a encontrar una abrumadora mayoría de voces masculinas, ¿no? Como parece que eso es lo que te faculta para saber literatura, la voz masculina. Y eso me parece, claro, en ese momento no lo podía decir de esta manera, pero qué interesante que haya hecho eso Federico Patán, se lo voy a agradecer siempre, porque creo que ahí dejó ya una semillita, una inquietud importante. Sí, eso te iba a decir, como obviamente ahí hay un germen de lo que fue después Vindictas. No sé si nos querés contar un poco de ese proyecto y de tu rol también laboral y editorial desde ese lugar. Yo concibo Vindictas como un gran proyecto colectivo, y que solo si se mantiene de esa manera, tendrá pues mayores alcances, no solo la posibilidad de perdurar, ¿no? Sino de realmente influir en lectoras y lectores. Alrededor de 2019, cuando yo llegué a la UNAM, me invitó Jorge Volpi a dirigir publicaciones de la universidad. Mi primer proyecto tenía que ver con construir una colección para jóvenes, una colección literaria, que les devolviera una mirada, ¿no? Que no tiene nada de malo, también hacemos libros de texto, pero añadir a eso, ¿no? A
ese perfil de libros, otro que tuviera que ver con pues con la literatura, con la lectura, porque sí, por disfrutarla. Y estaba pensando en ese proyecto cuando encontré un testimonio de una escritora, amiga mía, donde contaba que cuánto le había costado encontrar una novela de una dramaturga mexicana que se llama Luisa Josefina Hernández. Y a mí me llamó la atención, claro, lo que contaba y la dificultad para encontrar el libro de esa escritora, pero lo otro también, que yo no sabía que esa dramaturga también había sido novelista. Y resulta que había escrito varias novelas, no solo esa, y yo no las conocía, ni conocía esa parte de su trayectoria, y empecé a investigar un poco más, y luego le pedí prestada la novela a mi amiga, la leí, pensé en publicarla de nuevo porque ya estaba agotada, en darle un impulso, ¿no? Para que encontrara nuevos lectores. Y todo esto que te estoy diciendo va describiendo qué es lo que hacemos en Vindictas, ¿no? Cómo vamos buscando que otros lectores se asomen, sientan curiosidad por estas escritoras, que le pedí a mi amiga, tú escribe el prólogo, cuenta esto, lo que ya has dicho, cómo fue difícil llegar a esa autora y qué significa para ti haberla encontrado. Y eso se volvió pues como parte ya del proyecto. Yo no lo sabía, pero ya estaba construyendo la colección donde cada título, cada novela cuenta con la voz de una escritora joven que pone en contexto la obra de una antecesora, de una suerte de madre literaria. Y ese ha sido pues uno de los grandes éxitos de la colección y creo que la razón también por la que para los más jóvenes es interesante, porque leen a una autora a la que ubican, a la que no consideran una, entre comillas, una autoridad, o sea, no les parece que es alguien que les quiera decir lo que deben leer, no es una mirada que prescribe, es una mirada más bien que comparte con asombro. Y desde ese nivel, ¿no? Como muy horizontal, los lectores y las lectoras se sienten mucho más convocados a acercarse, a conocer a esta autora, que no textos introductorios que no los hacen sentir tontos o ignorantes, ¿no? Sino que les dicen, mira, yo tampoco la conocía y esto es todo lo que he descubierto y todo lo que a mí me ha iluminado y tal. Entonces, a partir de allí hemos publicado ya más de 20 novelas. La colección empezó como una colección de novela y ahora es novela y memoria porque encontré diarios, correspondencias que también me parece que sumaban a la mirada que queríamos dirigir hacia el público. Y luego también abrimos a otras posibilidades a través de la poesía, del ensayo. Hicimos una antología de Vindictas, cuentistas latinoamericanas con páginas de espuma. Ese es un proyecto también que me parece importante, hacer ese recorrido. No están todas las cuentistas que tendrían que estar, pero por lo menos estamos diciendo, hay una en cada país, por lo menos una que representa como una especie de archipiélago. Hay que ir a buscarlas. Y esa es la labor, ¿no? Hay que buscar, hay que investigar, hay que hacer trámites a veces enormes y engorrosos con los derechos de autora, y los subrayo, derechos de autora, porque las escritoras no hacen muchas veces los testamentos, no tienen claridad de cómo quieren dejar las cosas tras su muerte, y hay que poder hacer eso, hay que darle un valor a la obra. Casi ninguna de las autoras que hemos publicado en la colección, o te diré que no he encontrado una que haya hecho un testamento donde diga qué quiere que ocurra con sus derechos, ¿no? Qué sintomático, ¿no? Totalmente. Pensaba en que decías encontré o fui a buscar y me preguntaba cómo este proyecto fue introduciéndose en tus lecturas, cómo es ese recorrido y cómo una autora te lleva a la otra. No sé si nos querés contar algo de eso, cómo es ese descubrir y armar ese catálogo. No todas las escritoras que a mí me hubiera gustado recuperar en Vindictas están. Pienso, por ejemplo, en una escritora que afortunadamente sí logramos incluir, como Dulce María Loinás, escritora cubana, que a mí me fascinaba porque sobre todo la conocemos como poeta,
y ganó el premio Cervantes, y uno ve que trabajaron durísimo y que lograron cosas, que lograron un reconocimiento, y cómo a pesar de todo eso pudieron caer en el olvido, ¿no? Pudieron hacerlas como a un lado, y fue difícil ahí la gestión con los derechos, porque también Cuba tiene muchos desafíos, ¿no? Desde la propia comunicación con su heredera, y bueno, ahí tuvimos pasaron, tendría casi 2 años para poder gestionar y completar todo el proceso. Y a mí me interesaba mucho Loy Naz a un nivel personal, porque la había leído, leí Jardín, la novela que publicamos, su única novela, la novela de una poeta. Además eso es riquísimo para comprender, para abarcar toda su obra, y quería publicarla allí, y de esa manera a veces no siempre es por una mirada o una lectura mía previa que avancen los proyectos. Decía que es una iniciativa colectiva justamente porque muchas veces hemos llegado a esas autoras gracias a recomendaciones, y yo pregunto mucho, ¿no? Pido que me recomienden, y no es que publique lo que me recomienden, ¿no? Tenemos que pasar por todos los filtros que una editorial necesita para mantener la calidad de un catálogo. Y aunque son novelas o libros que ya se publicaron, es una de las condiciones, ¿no? para considerar a una autora, que los libros verdaderamente sean recuperados, ¿no? O sea, ya hubo una primera edición por lo menos, y la mandamos a dictaminar. O sea, aunque se trate de escritoras que ya pasaron o tuvieron que pasar por esto, es muy importante para que no haya este tipo de suspicacias que de todas maneras me encuentro. En la dirección de publicaciones tenemos más de 20 colecciones vivas que alimentamos de manera cotidiana. Esta es una entre 20, y es la única colección por la que cuando voy a alguna entrevista, y generalmente es un hombre el que le alza la mano y me pregunta cuál es el criterio para publicar a estas escritoras, ¿no? Como con un nivel de sospecha también, ¿no? De por qué escritoras, solo escritoras, y de dónde viene, ¿no? Esa necesidad o esa intención. Entonces, la única manera es mantener con mucha claridad nuestros procedimientos, dictaminando, pasando por comité editorial, por consejo editorial, todos esos pasos. Y lo que ha sido fantástico también es cómo a mí me han asombrado estas historias. Pienso, por ejemplo, en La ruta de su evasión, de Yolanda Oriamuno, una novela riquísima, un universo también íntimo, que no era ni el tono ni la manera como se escribía en su país ni en América Latina en su época. Cómo ellas fueron pioneras, abrieron caminos. María Virginia Estensoro, la cuentista boliviana, a la que orillan a dejar de escribir porque se atrevió a narrar historias relacionadas con el aborto o con el adulterio, y era ficción, eran historias, vaya, y no hubiera tenido nada de malo que le hubiera ocurrido a ella una de cualquiera de estas cosas, pero el castigo fue tanto, no fue tan doloroso para ella. Y otras escritoras que también se exiliaron, ¿no? Pensaba como en la tarea tan titánica que es, bueno, dedicarte a la dirección editorial de un catálogo tan extenso, a ser escritora, y mi pregunta es cómo es tu lectura en lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo haces esa división entre lo que lees por trabajo, lo que lees por placer? Bueno, hasta dónde una cosa se desdibuja con la otra. No sé si nos querés contar algo de eso. Yo trato de abordarlo como con mucha humildad, entendiendo que desconozco mucho de los textos muy especializados que a veces nos presentan, y trato de mantener justo con el rigor en todo el proceso editorial, con dictaminadores especializados, con editores que conocen muy bien un trabajo técnico, porque podemos publicar desde libros de odontología, que son libros de texto necesarios,
hasta un estudio sociológico muy importante sobre las redes sociales, por ejemplo, y en el catálogo literario trato de hacer lo mismo, ¿no? Por supuesto que hay una mirada distinta, ¿no? Que allí puedo tener más posibilidades de pensar en quién podría ser mejor un prólogo o a quién pedirle una traducción. Pero en un proyecto como este lo que es fundamental es abordarlo sin prejuicios, saber que cada libro va a encontrar a su lector y que por eso es tan importante cuidar cada título, porque no tiene uno más valor que otro, ¿no? Y ya en esto que me preguntabas más como de vida cotidiana, también voy como compartimentando los espacios que tienen que ver con la escritura, con el poco tiempo libre, con los proyectos de creación, lo que considero mi trabajo más personal y que bueno, que tengo que encontrar los espacios también. Yo escribo muy, muy temprano, en la mañana comienzo leyendo, escribiendo, y luego ya me voy pues como a mis cosas de la universidad. Pero por ejemplo, cuando tengo vacaciones, para mí esos son es como un tiempo sagrado porque es el que más puedo dedicarle a la escritura, ¿no? O sea, como de tiempo completo. Pensaba en tu rol, que es por el que te conocemos acá, que es escritora, en La noche será negra y blanca, que publicó La parte maldita el año pasado. El epígrafe es de Carta al padre de Kafka, que aparece entre tus lecturas o tus hitos de lectura, que, bueno, entre las que te pedimos está ese texto. Me preguntaba eso, ¿no? Como que al momento de escribir, si es el epígrafe del que nace un texto, ¿qué vínculo hay entre eso y entre las lecturas que a vos te apasionan y tus textos? Bueno, allí muchísima, era una cosa, para mí leer a Kafka ha sido como un antes y después, ¿no? Me asombra, me sacude siempre, pero ese libro en particular, La carta, yo sentía que tenía una conexión muy profunda con ese sentimiento, ¿no? Con ese desear escuchar el corazón del padre, desear, quizá en realidad de lo que se trata es de desear conocer el corazón del padre, ¿no? Y para eso escribí esa novela. Entonces, tenía eso como muy claro y al mismo tiempo, porque Kafka sigue presente en otras cosas que escribo y veo también como en otros autores también ha sido pues una influencia muy poderosa. Estaba pensando en algo que leí hace poco de Eduardo Halfon también sobre escritores, un ensayo muy lindo sobre escritores que no logran resolver su cosa con el padre, ¿no? y con la vida, ¿no? Cómo eso se vuelve como una complicación que puede ser tan asombrosa, tan imposible, que hay muchos escritores suicidas que no lograron resolver sus problemas o su conflicto con el padre. Ese ensayo me parece tremendo y me costó muchísimo. Es un libro delgadito, creo que es el primer libro de Eduardo Halfon y me costó mucho leerlo. Fui como muy poco a poquito porque en cada página se suicida 1 o 2 escritores, ¿no? Y era demasiado. Y claro, puede ser una cosa abrumadora, ¿no? ¿Cómo puede regir tu vida la relación o la carencia de una relación con la figura paterna? Pensaba también en tu vínculo con textos nuevos que dialogan con tus textos. Me decías ayer que uno de los cuentos del último libro de Claro Obligado dialoga muy claramente con un cuento de La memoria donde ardía. ¿Cómo es también eso, no? Como encontrarse con textos que son posteriores a tus textos y que dialogan. Bueno, eso como con muchas otras cosas que me ocurren con Claro Obligado es un pequeño milagro. Es una gran maestra, una amiga querida y una autora a la que admiro muchísimo. Entonces, me sorprendió mucho que ella ya como
¿sabes qué? Siento que es como un abrazo al libro, ¿no? Un abrazo a la memoria donde ardía, algo que siempre hemos hablado, ¿no? Que tiene que ver con esta escritura del duelo, con algo que para ella ha sido como un tema también, y que para mí, ¿cómo decirte? No he tenido, no sé si sea bueno o malo, pero no tengo como mucha capacidad de contención en cuanto a tomar o no asuntos de mi propia biografía para escribir. O sea, no tengo como ese pudor que muchos o muchas autoras sí tienen de evitar tocar sus experiencias personales, y yo las abordo de una manera que siempre me ha resultado muy natural, porque las he entendido como puntos de partida que me llevan luego a muchas otras cosas, ¿no? Yo no puedo evitar, quizás eso sea lo que me ocurre, que no siempre reconozco, va a sonar un poco a enfermedad mental, pero es así, no siempre reconozco la diferencia entre lo que se llama ficción y lo que, entre comillas, verdaderamente ocurrió, porque no siempre lo tengo claro, no lo entiendo siempre, y entonces por eso es para mí tan natural empezar a escribir y empezar a imbricar con la ficción aquello que otros tomarían como por un hecho anecdótico, un hecho hasta a veces hasta un hecho traumático, como en efecto he abordado algunos de estos temas. He escrito sobre la muerte de mi hermano, he escrito sobre la viudez que yo misma conocí muy joven, y no ha sido una preocupación para mí nunca que alguien sepa que eso en verdad me ocurrió, ¿no? Sí, que es un pudor que muchas veces existe justamente entre escritores y escritoras. Tan curiosa, que no la tengo porque sí me considero una persona tímida en muchos aspectos, pero allí, no sé, nunca me ha preocupado, no he necesitado como ocultarme, porque tampoco me siento tan visible, es muy curioso. Y eso como lectora se agradece, la verdad, porque nos permite acceder a textos que son maravillosos. Pensaba en textos sobre duelo que hayas leído y que te hayan marcado o que hayas encontrado algo ahí. Como digo, en donde se inscribe tu narrativa también. Yo hace un par de años decidí publicar un diario de duelo que es Ceniza Roja, en Páginas de Espuma, y es un diario que ese diario solo podía convertirse en libro de la mano del editor, y ahí Juan Casamayor fue fundamental, porque para empezar yo le pregunté, ¿tú ves aquí un libro? Y su respuesta para mí era como lo que condicionaría todo, ¿no? Si avanzaba o no, o si era un sueño solamente, una idea loca de mi parte, que eso podría convertirse en un libro. Y él lo leyó y me dijo que él veía ahí un libro, y entonces lo trabajamos, ¿no? Sabiendo que eso había sido como escrito en directo, desde el duelo, desde la pérdida, unos 3 o 4 meses después de que perdí a mi pareja, y entonces eran textos súper breves los que podía escribir. Hubo un trabajo como de edición para que eso fuera legible, había textos que no siempre eran claros, eso fue lo que se trabajó como a favor de la claridad en la lectura, pero luego un poco como lo que a mí me quedaba como sensación es que yo tenía que saber qué más se había escrito, ¿no?, sobre el duelo, porque no, a pesar de lo que me había pasado, yo creo que precisamente por lo que yo había vivido, no me había vuelto una lectora especialmente de textos sobre duelo, sobre pérdida. Tal vez estaba como muy, no sé, como que me había puesto un poco arisca con respecto a esos textos, porque en aquella época amigos, como gente bien intencionada, me acercó unos libros extrañísimos, ¿no? Me ofrecieron libros desde filosofía hindú, libros sobre la reencarnación, libros sobre la vida más allá de la muerte, creo que así se llama el libro, es más. Y yo no podía leer, ni siquiera podía concentrarme en una lectura, pero luego decía, estos son unos charlatanes, ¿esto qué cosa es, no?
Entonces no quería saber nada del tema. Y lo que sí podía leer en esa época era poesía, así que fue lo que hice, leí poesía. La poesía siempre como un salvavidas. Un salvavidas, pero no buscando nunca específicamente algo sobre el duelo. O sea, llegaron cosas a mí, las leí con curiosidad, pero no porque las haya buscado. Y luego, durante el proceso de edición de Ceniza Roja, sí que me puse a investigar. Entonces llegué a un libro de C.S. Lewis, por ejemplo, que se llama... ahora me acuerdo. Pero es un libro donde habla de su duelo por la pérdida de su esposa y es precioso, ¿no? Es algo como mirar la pena, ¿no? El título, y es perfecto porque eso es lo que él hace, ¿no? Contemplar en un momento en el que ya puede. El momento en que puedes escribir no es desde luego el momento inmediato en el que has sufrido esa experiencia, porque ese trauma no te permite de inmediato. Entonces, yo creo que sería difícil hasta pensar que corporalmente puedes coordinar tu cuerpo como antes, ¿no? O sea, de veras, eso es yo creo que un golpe que impacta en tantos sentidos, que te deja roto literalmente. Entonces, cuando Luis puede, escribe sobre esto y es tremendo, es un libro de una extraordinaria sensibilidad y claridad sobre esa pérdida. Y luego me asombró mucho el año del pensamiento mágico de Joan Didion, que yo tenía mucho en común ahí con ese libro, porque hay cosas que puedo suscribir prácticamente con los ojos cerrados, ¿no? Ella, por ejemplo, estuvo con su marido cuando murió, me pasó algo muy parecido, casi delante de sus ojos, ¿no? Él está cayendo muerto. Y se llama así el libro porque es verdad que uno pierde de alguna forma la razón. Si te digo que uno, hasta el cuerpo, sientes que no lo coordinas, pues tu mundo interior está totalmente hecho pedazos. Entonces hay una especie de locura. Ella cuenta que cuando está en el funeral de su marido, le urge que eso acabe para ir a su casa a esperarlo. O sea, hay una parte de su conciencia racional que sabe que el hombre ha muerto. Yo también lo sabía, yo había firmado los papeles, yo escogí el verso que tenía que ir en el nicho. Uno sabe, y al mismo tiempo en mi bolso cargaba con los anteojos y los calcetines para cuando los necesitara. Y ese hombre ya era cenizas, ¿no? Entonces esa locura, hay algo que no llega a tiempo todavía como a la conciencia. Me sigue pareciendo un momento excepcional, fascinante, no lo digo con una connotación positiva, es lo que es nada más. Es fascinante, uno no puede dejar de mirarlo ni de mirarse en la pena. Y quizá por eso el tema ha estado en más historias mías y no sé cuándo deje de abordarlo, porque me parece que que literariamente tiene tantas posibilidades y para mí es imposible. Yo no me resisto, ¿no? Si algo me interesa, voy y lo escribo, ya luego veo qué es eso y qué pasa con eso, pero pues no puedo resistirme a algo que siento que tengo que escribir. ¿Y ahora qué estás escribiendo? Y ahora estoy escribiendo un libro que todavía no puedo decir mucho porque no me cuesta, porque más bien me cuesta trabajo definirlo. El otro día, cuando me preguntaron qué era, iba a decir un libro híbrido y pegué las palabras y quedó un líbrido. Bueno, ahí está la definición. Así que ahí está, estoy diciendo un líbrido. Entonces hay algo de ensayo, pero también pienso que tú lo puedes leer como una novela si quieres, y me gusta mucho esa lectura, esa posibilidad. Todavía estoy trabajando en eso, así que ya iré viendo hacia dónde se va. Bueno, ya lo leeremos. Para ir cerrando, te quería hacer dos últimas preguntas. Por un lado, que nos recomiendes alguna lectura que hayas tenido en el último tiempo y que te haya maravillado por algún motivo. Hace muy poco, para este libro, que es para el híbrido, leí algo de Henry de Luca, que me gusta mucho, y este es un libro que no he conseguido. Debo correr la voz con mis amigas libreras para pedir a ver si lo encuentran. Es un libro que se publicó hace varios años en Ciruela, es muy breve y se llama En el nombre de la madre. Y lo que hace ahí Henry de Luca es como abrir una lente para ir a un momento en particular en la mitología cristiana y ver
el momento en que María recibe la anunciación, que el ángel le dice que está encinta, que le dice lo que le dice, y de allí hasta el momento en que nace Jesús, en que nace el niño. Es precioso, y voy nada más a decir una frase que me quedé con ella de memoria, ¿no? Porque me la traje también a lo que estoy escribiendo. Es perfecto, habla por supuesto, de la madre, y Henri de Luca dice: en el nombre del Padre inaugura el camino a la cruz, a la señal de la cruz, todo aquello, ¿no? Y en el nombre de la madre inaugura la vida. Entonces, ese es como el punto de partida también de lo que ahora estoy escribiendo. Bueno, y ahora sí, para cerrar, ¿qué pregunta le harías a una autora o a un autor que, bueno, le quieras hacer una pregunta? ¿Qué le preguntarías? Mira, tiene que ver con esto que hemos estado conversando, ¿no? Sobre la impudicia de escribir de uno mismo, y una autora que hace esto con singular desparpajo es Annie Ernaux. Y lo que yo quisiera preguntarle ahora, que es una mujer mayor, y que ahora que lo pienso tal vez no tenga mucho caso preguntárselo, pero de todas formas me gustaría saber es si alguna vez se ha arrepentido de exponerse así, ¿no? Que es como salir desnudo a la calle, de escribir así como ha escrito de ella misma. Eso le preguntaría. Muchas gracias, Socorro. Gracias a ti. Ni tu silencio duro, cristal de dura roca, ni el frío de la mano que me tiendes, ni tus palabras secas, sin tiempo ni color, ni mi nombre, ni siquiera mi nombre que dictas como cifra desnuda de sentido, ni la herida profunda, ni la sangre que emana de sus labios palpitante, ni la distancia cada vez más fría, sábana nieve de hospital invierno, tendida entre los dos como la duda. Nada. Nada podrá ser más amargo que el mar que llevo dentro, solo y ciego. El mar, antiguo Edipo que me recorre a tientas desde todos los siglos, cuando mi sangre aún no era mi sangre, cuando mi piel crecía en la piel de otro cuerpo, cuando alguien respiraba por mí que aún no nacía. Soy Socorro Venegas y leí un fragmento del poema Nocturno Mar de Javier Villaurrutia. Acabas de escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de Biografías Lectoras, un ciclo de entrevistas producido por Mandolina Libros y Collage Literario y conducido por Valentina Ceraya. Acabas de escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de Biografías Lectoras, un ciclo de entrevistas producido por Mandolina Libros y Collage Literario y conducido por Daniela Méndez. La producción de sonido estuvo a cargo de Belu Moras. Podés seguirnos en nuestras redes en @mandolinalibros y en @collage_literario. Si te gustó escucharnos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like. Además, comentanos a quién te gustaría que entrevistemos. Gracias por escucharnos.